Hace unos días recibí un mensaje de suma importancia en PicLatin, pero cuando busqué PicLatin en el traductor de Google, no me apareció. Yo ya estaba resignado a que iba a tener que traducir palabra por palabra para poder entender el mensaje, pero luego se me ocurrió, yo soy programador, podemos arreglar de esto de una manera mucho más fácil. Entonces me dije a mí mismo, si el traductor de Google no permite utilizar PicLatin, mejor hago mi propia versión del traductor de Google, donde sí se permita. Uno rosita, por cierto. ¿Te da curiosidad saber todo lo que he pasado para poder lograrlo? Quédate a ver el video entonces. Es evidente que lo que quería hacer era una página web. Lo normal es que hubiera utilizado HTML, JavaScript y CSS puros, porque se podía hacer perfectamente nada más con eso. Pero aprovechando que yo estoy aprendiendo React y que cuando pensé en el traductor se ve claramente la división entre componentes y también un constante intercambio de información entre los mismos componentes, lo cual es una característica básica de React. Ahorita no me voy a adentrar tanto entre cuándo usar JavaScript o cuándo usar React, porque yo usé React nada más porque quería aprender más. Pero si quieren que haga un video hablando de eso, podemos hacerlo más adelante. Pero el chiste es que para este proyecto terminé usando React. Para hacer el código utilicé Visual Studio Code y también utilicé Vite para crear y correr el proyecto rápidamente. El proceso para crear un proyecto de React con Vite es el que están viendo en pantalla. Normalmente cuando hacemos una página web usamos tres tecnologías: HTML para la estructura, CSS para el estilo visual y JavaScript para la funcionalidad. Pero puesto que yo estoy utilizando React, en el caso de React se nos permite combinar HTML y JavaScript en un formato llamado JSX, que hace que el código sea más claro, sea más organizado y más fácil de mantener, entre otras muchas cosas que vamos a ver más adelante en el video. Cuando creas un proyecto con React, se crean algunos archivos automáticamente que puedes utilizar como plantilla para crear tu página. Lo primero en lo que debe de pensar un desarrollador frontend antes de empezar a codificar su proyecto siempre es dividir la aplicación en componentes. Lo normal para mí es hacer el diseño antes de proceder a hacer la página, porque al ser un desarrollador independiente yo hago el diseño y programo. Pero en este caso iba a ser el clon de una página, así que dije, pues simplemente voy a clonar el diseño de Google Translate. Sin embargo, al ver el diseño de Google Translate me di cuenta que habían varias cosas que no iba a utilizar. Por ejemplo, no iba a utilizar un historial guardado, no iba a activar micrófono al usuario, tampoco quería poner varios idiomas, simplemente 2 idiomas. Y lo de iniciar sesión tampoco lo iba a utilizar. Hubo un montón de cosas que no iba a utilizar. Algunos componentes que logré identificar fue el botón de copiar, la sección donde se cuentan los caracteres, la cajita donde se pone la entrada, la cajita donde se pone la salida, el botón para cambiar de idiomas y el botón para decir lo que se tradujo. Ahora, pasando a hablar del diseño, el plan original era tomar la página de Google Traductor original y simplemente cambiarla de rosita y ponerle PicLatin Traductor. Eso iba a ser todo. Sin embargo, en el proceso de tratar de copiar el diseño de la página de Google Translate original, me di cuenta de que quizás no sea la mejor idea por varias cuestiones. Por ejemplo, había ciertas opciones que el diseño original se utilizaba, pero en mi aplicación ni siquiera iban a existir, lo cual hacía que copiarlo exactamente no tuviera sentido. Una evidencia bastante clara de esto es la disposición del logo, que comparte espacio con otros elementos que en mi página simplemente no iban a existir. Entonces creí que era un poco más coherente si simplemente centraba mi logo en el caso de la página que iba a hacer. Aunado a eso, habían elementos en el diseño de Google Translate que eran de paga y no estaba dispuesto a gastar un solo centavo en hacer este proyecto. Los elementos de Google Translate que decidí clonar son los que aparecen en pantalla. Y este es el resultado final con los estilos aplicados. Para la página y para todas las páginas que hago en general utilizo Font Awesome Icons, porque hace la tarea de poner iconos mucho más fácil de lo que haría si no lo tuviera, que sería buscar la página, luego quitarle el fondo. Sería mucho trabajo y esta página me lo ahorra. De hecho, tengo un tutorial de cómo usar esta página en la descripción, ahí se los dejo. Ahora llegó el momento de explicarles cómo es que funciona el traductor por dentro.
pero para eso les tiene que quedar claro cómo se supone que debería funcionar. Y bueno, el Pig Latin es como un idioma inventado que altera el inglés. Creo que también se puede usar en español, pero lo más común es que sea en inglés y así es como suena más o menos bien. Y las reglas son las siguientes. Si una palabra comienza con una consonante, se debe de tomar esa primera consonante o grupo de consonantes y moverlas al final de la palabra. Y luego de eso agregarles un A al final, que se escribe con A e Y, pero se pronuncia A. Y si la palabra empieza con una vocal, es mucho más simple. Simplemente se le agrega way al final. Y ya, esas son las reglas para traducir de inglés a Pig Latin. Aproveché del hecho de que en un curso que tenía aquí me dejaron una tarea que era básicamente hacer un traductor de inglés a Pig Latin. Entonces simplemente utilicé esto por de alguna manera calificar a mi código y supiera que está bien. Y luego de haber pasado los tests en este curso, lo copié y lo pegué en el código del programa que estaba haciendo. Voy a tratar de explicar el código lo más breve y sencillo posible. Aquí tenemos la función que toma un string que si está vacío simplemente no retorna nada. Y va construyendo un nuevo string que va a ser la palabra traducida. Aquí tenemos un consonant cluster, que esto es un string que guarda una agrupación de varias consonantes en caso de que hayan consonantes seguidas. Y aquí en consonant finish simplemente alerta cuando ya esté terminado ese grupo de consonantes, para que podamos tomar ese pedacito de palabra y moverlo al final y luego ponerle el A. Y aquí detecta que si empieza con una vocal, simplemente agrega way y termina la función. Y bueno, en el caso de que empiece con una consonante, el código de aquí simplemente lo que hace es ir revisando en qué momento dejan de haber consonantes. Pero mientras no aparezca ninguna vocal, va a irlo poniendo en este consonant cluster. Todo para que al final, al new string le agregue el consonant cluster al final. Y luego le ponga el A al final también. En caso de que ya hayan vocales, simplemente las agrega al nuevo string. Y ya, eso sería el Translate Pig Latin. Cualquier pregunta pueden irse al GitHub que voy a dejar en la descripción, ver el código y me hacen las preguntas concretas. Mencioné al principio del video que React tiene una forma muy peculiar de intercambiar información entre componentes. A mí se me hizo algo bastante interesante, entonces voy a compartir brevemente cómo es que funcionaba en la aplicación, al menos en un principio, porque luego cambia un poco. Para empezar, el padre de todos los componentes era el componente app, que tenía dos componentes hijos principales, que es input y result. Input era para la entrada de texto a traducir y result era el texto ya traducido. La app contaba con un state, que así se le llama a la información, muy importante, que es el texto. El componente de la app estaba guardado el texto y una función que ayudaba a modificar el texto. Puesto que input es el componente encargado de recibir el texto que proviene del usuario, app le pasó la función de poder modificar el texto para que input pudiera traducir el texto y luego usar esa función para modificar el resultado. Y por otro lado, app también le pasaba el texto a resultado para que resultado pudiera mostrar el texto al usuario. Lo interesante es que cuando input modificaba el texto se actualizaba en todos los componentes que tuvieran acceso a esa información, que en este caso era app y result. Eso explicaría la parte de cómo se hizo esta parte del traductor. Pero nos falta algo muy muy importante y de mis cosas favoritas del traductor, y es el text-to-speech. Es mi primera aplicación que usa text-to-speech, entonces le voy a explicar más o menos qué hice. No fue muy complicado, simplemente utilicé una API que ya tenía JavaScript, no tuve que instalar alguna dependencia. Aquí simplemente creé un utterance, que es como crear un objeto y le pasé texto.
Y ese objeto para lo que sirve es obviamente para el text to speech. Y entonces luego en Lang le puse el idioma, le puse inglés, porque no, como les dije anteriormente, no me hacía sentido en español. Y aquí con este de .speak es como lo hago hablar. Y bueno, aquí en el Other on Start, básicamente esta función se activa cada vez que empieza a hablarla esta cosa. Y Other on End se activa cuando termina de hablar. Eso lo asocié a un set speaking, que es como un state que tengo aquí, que tiene control para decirle a React si está hablando o no está hablando. Si está hablando y el usuario toca el botón de hablar otra vez, pues se va a parar. Eso es lo que hace esta pequeña función de aquí con speech synthesis cancel, que lo que hace es simplemente apagar todos los text to speech activos en ese momento. Si no pasa eso y resulta que hay texto, entonces va a hablar, y eso se hace con speech synthesis speak. Y bueno, con esta pequeña condición de aquí, hago que se vaya rotando entre el icono de sonido y el icono de parar. Por ejemplo, si pongo esto, lo puedo parar sin problema. Resulta que para hacer que el usuario copie texto simplemente necesitas una sola línea de código. Es todo lo que usé. También tenía el Google Translate y se me hizo fácil de implementar. Fue la parte del contador de caracteres que está por aquí, y justo tiene un máximo de 5000. Esto también tiene un máximo de 5000 de hecho, pero prefiero no ponerlo a prueba ahorita. El contador de caracteres es un componente que es hijo de input. Está por aquí. Ajá. Entonces input le pasa el state length a count, que es el que va a mantener el contador de caracteres. Y cuando es que se actualiza cada vez que el usuario abre su teclado y empieza a escribir cosas. Y esto se actualiza automáticamente aquí mismo, donde dice length. Y bueno, ya tenía mi text to speech. Incluso podía copiar, pegar. El contador de caracteres funcionaba perfecto. Pero recordé que creé este Pig Latin Translate para entender Pig Latin, no para que yo hable Pig Latin. Entonces dije, ay, me da mucha flojera y va a ser muy difícil, pero tengo que añadir la función de que puedas traducir de Pig Latin a inglés, aunque sea puro decorativo y funciona horrible, pero tiene que estar. Y lo añadí. Bueno, más bien, a decir verdad, yo no lo hice, lo hizo GitHub Copilot porque yo ya estaba súper cansado. Y le salió muy mal, pero lo intenté arreglar y tampoco me salió, entonces simplemente me rendí. Aquí tengo todos mis intentos guardados, bueno, de varias cosas. Pero entonces vamos a agradecerle de todas maneras. Fue la primera vez que utilicé GitHub Copilot en un proyecto. Lo activé por accidente, pero bien que lo ocupé. Y bueno, vamos a darle un agradecimiento. A ver qué nos dice. Ahí está, nos deseó éxitos. Yo me esperaba algo más lindo, pero bueno. Lo que sí me dio orgullo fue la parte de cambiar los idiomas, o sea, en el momento visual de que se cambiaba el Pig Latin a inglés y viceversa. Eso fue algo un tanto difícil, me las tuve que ingeniar. Lo que hice fue utilizar aquí un state que decía Pig Latin left, que básicamente lo que le dice es al programa si Pig Latin está a la izquierda, si es true está a la izquierda y si es false está a la derecha. Y dependiendo de eso va a hacer diferentes cosas, va a invocar diferentes funciones, lo cual podemos ver aquí que dice si Pig Latin left, traducimos a Pig Latin, y si no, traducimos de Pig Latin a English. Y el cambio entre left y right y también los cambios visuales están escritos en este componente de aquí. Pero bueno, ya vimos suficiente de código, yo creo. Hay que volver a hablar de diseño. ¿Qué les parece si hablamos de cómo hice el icono de la página? ¿Les gustaría? Para hacer el logo utilicé GIMP, que es como Photoshop, pero gratis.
Me costó en un principio, pero investigué cómo hacerlo y tuve que trazar un círculo y luego otro círculo hasta que por fin me quedó la forma más o menos de un cerdo. Fue lo mejor que pude hacer, o bueno, al menos lo mejor que pude hacer en ese momento. Pido disculpas, pero recuerden que estoy chavo, ténganme paciencia. Y después de mucho arduo trabajo, por fin aquí tenemos la página. Podemos escribir esto. Le copiamos, podemos incluso hacerlo al revés si queremos. No sirve bien, sirve pésimo, pero se hizo el intento. La página la posteé con GitHub Pages. Ni yo entendí muy bien cómo fue el proceso de hosteo, no sé mucho de backend. Pero si ustedes quieren ver un video en el que intente hacer un proyecto con backend, pero un backend así bueno, díganlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente proyecto.